Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidas a nuestro nuevo seminario online, integrando disciplinas Química Verde y Ciencia Escolar. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, este seminario es organizado por el Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias ISEC del Ministerio de Educación de Chile junto a la Universidad de Tarapacá. El programa ISEC es una iniciativa del Ministerio de Educación que tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en escuelas y liceos urbanos y rurales a través de la promoción de la indagación científica como enfoque de enseñanza, estableciendo como foco de su acción los docentes de educación parvularia, básica y media. Uno de los grandes componentes que considera el programa ISEC es la vinculación con el medio. Por tanto, durante estos espacios de vinculación y reflexión con investigadores regionales, nacionales e internacionales, procuramos fortalecer y contribuir al desarrollo profesional de aquellos docentes que participan en el programa ISEC. Es por ello que durante esta oportunidad tenemos el gusto de tener como invitada a la profesora Pía González García, doctoranda en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien hoy nos estará compartiendo su experiencia con la química verde y la educación en química, a propósito de conocer algunas ideas y protección del medio ambiente, manejo responsable de las acciones cotidianas e instaurar algunos de los principios de la química verde en las escuelas. Natalia, por favor, ¿podrías presentarnos algunos consejos para el bienestar y la seguridad y para el uso óptimo de este seminario? Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Como la duración de este seminario es de 90 minutos, sugerimos que tenga a mano un vaso con agua. Recuerde su postura, la cual debe ser con la espalda apoyada en el espaldar de la silla, con las plantas de los pies tocando el suelo. Recordemos que en Chile existen movimientos telúricos que pueden ocurrir sin previo aviso. Por esto, identifique el lugar más seguro de su hogar, el cual debe ser libre de objetos que pueden eventuarse sobre usted. De ocurrir un movimiento telúrico durante la transmisión, recurra al lugar de seguridad. Si la intensidad es alta, siga el protocolo de zona según su comuna. Si se encuentra con más personas frente a la pantalla, recuerde mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros. Muchas gracias. Carlos Rodríguez y Roberto Olivar Leal, en representación de las comunidades de aprendizaje de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, te darán la bienvenida al seminario, Pía. Gracias. Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Agradecido de poder tener este nuevo espacio donde compartiremos con la profesora Pía González. Agradezco en nombre de la comunidad su gentileza de poder aportar con sus conocimientos en este camino de desarrollo profesional que tenemos como comunidad. Y aprovecho de saludar a Roberto Leal, nuestro nuevo líder de comunidad de la región de Tarapacá, con el cual tenemos un gran desafío junto a los colegas de esa región y de esa corte, en caminar hacia la construcción de una gran comunidad de aprendizaje de profesores ISEC y con miras hacia la construcción de una comunidad de la macrozona norte. Así que le doy el pase a Roberto para que pueda saludar también en este momento. Hola, ¿qué tal? Saludando a todos. Estoy súper contento y súper agradecido también de la calidad de profesionales con la cual estamos trabajando hoy en día. Creo yo, y me arriesgo con mis propias palabras y con las ganas que tengo de seguir trabajando con ustedes, que justamente hay un tremendo potencial y creo que estamos trabajando con los mejores profesores del norte, de la zona norte. Ese empuje, con esas ganas que yo he escuchado por teléfono y con los colegas que han estado así, recibiéndome de alguna otra forma, y yo tratando de presentarme dentro de la marcha con las dificultades que tenemos. Estoy súper agradecido del equipo y de verdad súper contento de estar en este momento
con ustedes, agradeciendo también a Pía que nos acompaña el día de hoy. Freddy, por favor, ¿puedes presentarnos a nuestra invitada? Muy buenas tardes. Bueno, agradeciéndole a nuestra expositora. Profesora Katy, no se escucha nada. Freddy, ¿Me escuchan bien? habla un poco más ¿Me fuerte. escuchan bien? Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Agradeciéndole a nuestra expositora invitada, la profesora Pía José González García. Ella es licenciada en Ciencias con mención en Química, licenciada en Educación y profesora de Educación Media, con mención en Química, y además tiene un magíster en Educación, mención Currículum y Comunidad Educativa, grados académicos que lo obtuvo en la Universidad de Chile. Actualmente es doctoranda en Educación del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona. La profesora Pía José, profesional docente, cursos para profesores universitarios y cursos de pregrado en diversas temáticas, especialmente en el área de la química verde, tanto en Chile como en el extranjero. A lo largo de su carrera, ha participado en investigaciones, publicaciones y congresos sobre la enseñanza. Freddy, no te escuchamos bien. ¿Puedes, por favor, probar tu micrófono? No te escuchamos casi. Yo sí lo escucho muy bien. Ahora sí te escuchamos mejor. Tienes que quedarte ahí así. Así como estás hablando, ahora sí te escuchamos. Entonces lo intentamos nuevamente. Bueno, agradeciendo a la profesora Pía José González García, ¿verdad? Licenciada en Ciencias con mención en Química, licenciada en Educación y profesora de Educación Media, y además magíster en Educación, mención Currículum y Comunidad Educativa, grados académicos que obtuvo en la Universidad de Chile. Les contamos que actualmente es doctoranda también en Educación del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona. La profesora Pía José se ha desarrollado en el diseño y docencia de acciones formativas de desarrollo profesional docente, cursos para profesores universitarios y cursos de pregrado en diversas temáticas, especialmente en el área de la química verde, tanto en Chile como en el extranjero. A lo largo de su carrera, ha participado en investigaciones, publicaciones y congresos sobre la enseñanza de las ciencias naturales, desde la perspectiva de la química verde, destacándose su participación en el Green and Sustainable Chemistry 2018 en Berlín, Alemania, 28 encuentros 2018 en La Coruña, España, y ESERA 2019 en Bolonia, Italia, entre varios otros, en los que la profesora Pía José ha planteado la necesidad de incorporar la química verde en la enseñanza de las ciencias escolares, como respuesta al imperativo de sostenibilidad que significa la actual situación ambiental, temática que en la escuela del siglo XXI no se puede soslayar. En consecuencia, su investigación indaga en la específicamente orientado desde la didáctica y relevando la experiencia de docentes en ejercicio. Actualmente es integrante del equipo de coordinación de la Comunidad de Química Verde en Chile y también participa en los grupos de investigación LIEC y GRESCA de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dejamos con ustedes entonces a la profesora Pía José. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Da un poco de pudor escucharse. Espero que podamos tener una tarde interactiva en la medida de que este medio nos permite, y espero que les parezca entretenido e interesante el tema de la química verde. No sé si leyeron en el chat, pero es súper importante que puedan tener la página menti.com abierta. Idealmente, si están en el computador, vean la presentación en el computador, y si pueden abrir la página en el celular, sería como lo ideal. Si no, pueden abrir una pestaña
al lado para interactuar con algunas preguntas y actividades que vamos a hacer durante la presentación. Bueno, el tema que les traigo hoy es la química verde y cómo esta química verde de alguna manera propone un puente entre las disciplinas escolares. Es por eso el nombre del seminario, Integrando Disciplinas, la Química Verde y la Ciencia Escolar. Para comenzar, vamos a tratar de recoger una pequeña lluvia de ideas con respecto al concepto de química verde. Les voy a pedir que entren entonces a www.menti.com, utilicen el código que va a aparecer en la pantalla y respondan con qué palabras asocian el concepto de química verde. El código es 808086. Van apareciendo las primeras palabras. Vemos como de a poco va apareciendo la palabra sustentabilidad como el centro de esta química verde. Le rondan la ecología, sustentable, medio ambiente, ambiente, naturaleza, biodiversidad comienza a aparecer. Bueno, si pudiéramos ver esta imagen, pensaríamos, de acuerdo a lo que ustedes escribieron, que esta química verde está centrada en la sustentabilidad y que le rondan otros conceptos. Entonces lo que vamos a hacer en esta tarde es desarrollar efectivamente qué entendemos por química verde, dónde están sus orígenes y dónde están sus proyecciones en la escuela, que es lo que nos va a convocar. ¿Dónde están los orígenes de esta química verde? Podemos pensar que el primer accidente icónico de la química, de la fabricación de productos químicos, fue la talidomida, una sustancia que era recomendada para las embarazadas y de esa manera disminuir los síntomas del embarazo, y que lamentablemente trajo muchos problemas, pues muchos bebés nacieron con malformaciones. ¿Cuál fue el problema de esas malformaciones? Que la talidomida tiene dos tipos de moléculas, una que gira hacia el lado derecho y una que gira hacia el lado izquierdo. Y una de ellas sí ayudaba a las embarazadas y la otra no, provocando las malformaciones que se conocieron sobre todo en Europa, que fue bastante impactante. Esto habla sobre la dificultad que tenía la industria química en monitorear cuáles eran efectivamente los productos de su producción.
Hay otra serie de accidentes como cuando ardió el río Cuyahoga de manera espontánea y fue por verter ciertos desechos de una industria a ese río, que provocó que en 1970 se celebrara, de acuerdo a todos estos desastres, el Día de la Tierra dándole importancia. Y lo mismo ocurrió con el nacimiento de la Agencia de Protección Ambiental, de sus siglas en inglés EPA. Luego hay una sucesión de otros accidentes como el del canal Love, Seveso, aquí pueden ver una imagen, en 1983 Time Beat, y el icónico accidente de Bhopal, India, en 1984, donde en los 3 primeros días murieron aproximadamente 10.000 personas, y las emanaciones de isotiocianato duraron durante meses. El 3 de diciembre, una nube de metiltiocianato en forma de gas llenó toda la zona, afectando no solo durante esos 3 días, sino que durante mucho tiempo. Esto provocó una serie de actas y acuerdos internacionales. El más importante diríamos que es el de 1990 con el Acta de Polución de Estados Unidos, y luego de eso, en 1991, la American Chemical Society utiliza por primera vez el nombre de química verde. En 1991, también la Asociación de Química Americana hace su primera iniciativa de química verde, y en 1998 se formulan los 12 principios de la química verde, que son los principios regidores de esta química. Entonces, ¿qué es la química verde? Actualmente podemos decir que este concepto de química verde ha impactado en la visión clásica que se tiene sobre la química, y por lo tanto las posibilidades de impacto sobre la sociedad y el ambiente de la producción de esta industria. La química verde entonces representa los esfuerzos para reexaminar y rediseñar las herramientas y procesos científicos con el fin de, principalmente, producir, transformar y utilizar productos químicos que, a la vez que aumentan la eficacia y la eficiencia, disminuyen la cantidad de residuos y los daños al ser humano y al ambiente. ¿Cuáles son estos 12 principios? Pueden ver al lado izquierdo de esta tabla la descripción de cada uno de ellos, y al lado derecho de la tabla un pequeño resumen. El primer principio regidor de estos 12 principios es la prevención, es decir, se prefiere evitar la producción de un residuo que reciclarlo, tratarlo o disponer de él una vez que se haya formado. El principio número 2 es la economía atómica. El principio número 3 son los métodos de síntesis menos peligrosos. El principio número 4 habla sobre el diseño de productos más seguros, es decir, diseñar de manera que se mantenga la eficacia, pero a su vez que se reduzca la toxicidad. El principio número 5 habla sobre el uso de disolventes auxiliares más seguros. El principio número 6 sobre la eficacia o eficiencia energética, es decir, los requerimientos energéticos deben ser clasificados y catalogados de acuerdo al impacto ambiental y económico, reduciéndose todo lo que sea posible. El principio número 7 de la química verde es el uso de materias primas, que favorece su utilización. El número 8 habla sobre reducir el uso de derivados. El 9 sobre la catálisis, emplear catalizadores lo más selectivo posible. El número 10, los productos químicos que se diseñarán de manera de que al finalizar su función no persistan en el medio ambiente. El número 11, el análisis en tiempo real, que es el que se asume no estuvo muy presente para el caso de la talidomida. Y el último, el 12, la síntesis química más segura, es decir, se van a escoger sustancias en los procesos químicos de manera que se minimice el riesgo de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones, incendios, que podría ser el caso de lo que ocurrió en el río Cuyahoga. Durante estos últimos años hemos estado intentando, junto a mis directoras de tesis, la doctora Mariana Spinet y la doctora Ana Marva, de ubicar a la química verde en el campo científico, pues tal como apareció en la nube de ideas, la cantidad de conceptos asociados a la química verde es muy diverso, y se suele hablar de química sostenible como un sinónimo de química verde, se suele pensar que la química verde es lo mismo que la química ambiental, se suele pensar que la química verde es hablar de ciencia de la sostenibilidad, y la verdad es que hay un trabajo bastante incipiente con respecto a poder diseñar un esquema que nos permita situarla, y este ha sido uno de los productos de estos últimos años, en poder decir que si uno camina o piensa que la ciencia de la sostenibilidad es un paraguas, caracterizado no por las disciplinas que convoca, sino más bien
por los problemas que intenta solucionar, esta ciencia de la sostenibilidad necesita de una química, pero no de una química cualquiera, una química que proponga una biosfera lo más sostenible posible. Esa química tendría que ser una química sostenible, un concepto sumamente nuevo, recién descrito el año 2017 y refinado entre el 2018 y el 2019, que habla sobre una aproximación más holística, más social, más política y más económica de los procesos productivos de la química, que deben incorporar políticas, investigación, y que se basó fundamentalmente en la química verde y sus 12 principios. Pero por otro lado, podemos caminar desde las ciencias ambientales que tienen una trayectoria en los campos científicos mucho anterior a la ciencia de la sostenibilidad, donde la química, la geología, la ingeniería, las ciencias sociales se convocaban. Y estas ciencias ambientales efectivamente dieron paso a una química ambiental que también colabora a lo que la química verde intenta desarrollar, que son procesos más limpios y más verdes de menor impacto en el ambiente. Les quiero contar un poco de la historia de este proyecto de química verde, porque me parece que es interesante cómo fuimos de alguna manera vinculándola a la escuela, porque hasta el momento ustedes ven que esta química le costaría llegar a nuestras escuelas de primaria y de secundaria. El año 2013, el Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos de la Universidad de Chile hizo el primer curso para docentes en función de su proyección al medio externo, para docentes de primaria y secundaria de Chile. El año 2014, el Centro de Saberes Docentes de la Universidad de Chile generamos un curso de jornadas de actualización pedagógica para 14 docentes de secundaria de todo el país. El año 2015, estos dos centros se unieron e hicimos un tercer curso para 10 docentes de secundaria y 8 estudiantes de pedagogía en biología y en química, la primera generación desde que la Universidad de Chile retomó las pedagogías. El año 2016, este nexo continuó entre ambos centros y nació el primer diplomado para 18 docentes de primaria y secundaria y 4 estudiantes de la carrera de biología y química, y además tuvimos la suerte de ir a la Universidad Nacional de El Salvador para dictar un curso de química verde para profesores de esta universidad. El año 2017 continuaron los diplomados y también tuvimos la suerte de poder trabajar no solo con profesores de primaria y de secundaria, sino también con profesores del área técnico-profesional. Este año fue bastante importante porque hicimos un seminario de ciencia, ambiente y educación, hicimos un encuentro convergiendo al desarrollo sustentable y nació la comunidad química verde. Luego, desde el 2018 en adelante, hemos estado desarrollando la investigación en torno a esta reconstrucción escolar de la química verde, y durante todo este periodo hemos estado realizando charlas, visitas a escuelas, participación en congresos, huertos urbanos, publicaciones y unos cursos Moodle. Me parecía importante mostrarles un poco esta trayectoria, pero también que estos números no son nada, sino uno les coloca un poco de cara. Y aquí ustedes pueden ver las personas que hay detrás de todo este trabajo, principalmente el profesor Renato Contreras, que fue quien dirigió el Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos, el equipo que trabajó durante todas estas propuestas, el profesor Sebastián Figueroa, la profesora Anaquina Ortega, el profesor Claudio Pérez y yo. Y aquí están los cursos que fueron pasando por esta formación. En la primera foto está la comunidad química verde, en la foto de abajo está la primera generación de cursos de química verde, en la foto de arriba están los profesores de El Salvador, la generación del 2015, del 2017, una foto del seminario, un premio que nos entregó una fundación, y aquí hay más participantes. Me parece también relevante que el interés y el fin último de este trabajo, más que generar investigación y desarrollo científico, es poder efectivamente impactar en la escuela y de esa manera lograr que podamos cambiar un switch, la comprensión de la química, con una química con propósitos distintos a los que acostumbrábamos a ver. Y en ese sentido, también humanizándola. Por eso me parece importante mostrar las caras que hay detrás de tantos esquemas y palabras. Durante este proceso, el equipo fundamentalmente intentó presentar una propuesta que vinculara los principios de la química verde en el currículum escolar chileno. Durante este seminario voy a trabajar solo 4 principios, entendiendo que trabajar los 12 es muy difícil, pero les presento estos 5, pues lo que el equipo logró
observar en el currículum es que el principio 7, uso de materias primas renovables, el principio 4, diseño de productos más seguros, el 6, eficiencia energética, y el 1, prevención, son los principios que efectivamente se encuentran en mayor presencia en el currículum y que permitirían de alguna manera generar acciones que permitan trabajarlos en la escuela. Y el principio número 10 también, el de síntesis química más segura. Los otros principios, si bien se encuentran presentes en el currículum, tienen una presencia un poco menor que estos 5 principios. Entonces vamos a volver a ir al sitio menti.com. Van a utilizar el código que aparece y vamos a hacer una pregunta sobre materias primas. La primera pregunta es, ¿pueden los desechos domiciliarios convertirse en materias primas? El código que deben usar es 105167. ¿Va ganando por goleada? Sí. Creo que no cabe la menor duda, Pía. Entonces, como están todos muy convencidos de que los desechos domiciliarios pueden convertirse efectivamente en materias primas, salvo por ahí alguien que respondió que no, la pregunta sería, Depende del desecho, yo creo. bueno, entonces, ¿qué residuos domiciliarios podrían ser potencialmente materias primas? Continúan con el mismo código. Aquí va ganando la materia orgánica, pareciera, ¿no? Parece que ahí para un poco. Vemos que hay algún acuerdo entre que los desechos serían de origen orgánico, como materia orgánica, excremento, basura, hay distintas basuras, vegetales, cáscaras de verdura, restos de verdura, materia orgánica, residuos fecales, por ahí aparecen los plásticos, celulares, aceite, los de uso orgánico, claro, vidrios, madera. En función de esto habría que preguntarse, entonces, ¿qué es esto del uso de materias primas renovables? Según la química verde, este principio, el principio número 7,
y que de acuerdo a lo que hemos podido observar, uno de los que mayor potencial de trabajo en la escuela tendría, dice que las materias primas han de ser preferiblemente renovables en vez de agotables, siempre que sean técnica y económicamente viables. ¿Qué son las materias primas? Uno podría situarlas de acuerdo a su origen, pensando en que puede ser vegetal, de origen animal, de origen mineral, y entendiéndolas como materiales naturales empleados para hacer un producto elaborado. Dentro de estos de origen vegetal tenemos la madera, el algodón, el lino, el corcho; de origen animal, lana, seda; de origen mineral, yeso, arcilla, hierro, oro. Tenemos el norte presente aquí en este seminario, que sabe mucho de materias primas de origen mineral, y cómo también esta industria tiene una gran deuda con respecto a la utilización de procesos verdes. Las materias primas forman también estos materiales, que son sustancias, que es otra forma de verlas, con alguna propiedad útil para el ser humano. Y también se podría clasificar según el tiempo de regeneración como recursos naturales renovables y como recursos naturales no renovables, que difieren de acuerdo al tiempo que demoran en generarse, una poco y en el otro mucho. Porque a pesar de el petróleo pensarse como un recurso no renovable, es un recurso que en el tiempo de uso no alcanzamos a ver su renovación. ¿Podríamos pensar entonces la energía como materia prima? Si nos situamos desde esta perspectiva, tenemos que las fuentes de energía también las podemos clasificar como no renovables y renovables. Las no renovables se clasifican en petróleo, carbón, gas nuclear, que es un gran tema en este minuto sobre la matriz energética de nuestro país, y aquellas que son renovables, que se clasifican en energía hidráulica, biomasa, energía geotérmica, eólica, entre otras. Y hoy vamos a ver un poco sobre esta energía biomasa y cómo los residuos sólidos, cultivos, biocarburantes y biomasas son un aporte a la fuente energética. En el video que vamos a observar, les voy a mostrar un laboratorio que hicimos en el marco del Diploma 2017. Esas manitos son del profesor Sebastián Figueroa. Y el objetivo de esto es observar algunos de los principios de la química verde, pero a la vez ver cómo se puede producir un biocombustible. Entonces, a partir de aceite usado y materiales bastante simples, el experimento, que también lo pueden encontrar en YouTube, muestra esta producción a partir de 250 ml de aceite, que se colocan en una manta calefactora, se les mide la temperatura hasta 55 grados, se agrega etanol, hidróxido de sodio, se disuelve, se calienta hasta los 55 grados, se espera, y luego esto se coloca en un embudo de decantación, y podemos observar cómo, voy a retroceder un poco, cómo a partir de esto está dado vuelta, glicerina es el de abajo, biodiesel es el de arriba, se provocan dos productos, la glicerina por un lado y el biodiesel por el otro. ¿Qué podemos decir de este experimento? Que ambos productos están manufacturados a partir de un aceite comercial usado. La transformación primero nos habla de la evidencia de una reacción química, que es muy relevante en términos de la escuela, de cómo poder observar reacciones químicas del entorno, pero no cualquier reacción química. Comenzar a asociar reacciones químicas no con la parte tóxica de la química, sino más bien con procesos que aportan a esta anhelada sostenibilidad. Por otro lado, podemos darnos cuenta que ambos productos son productos de uso, es decir, ninguno de los productos de esta reacción son desechos. Ninguna de las sustancias son sustancias nocivas, y podemos concluir que trabajamos dos principios de la química verde. Primero, el principio número 10, que debemos diseñar productos que no generen productos persistentes en el medio ambiente, es decir, que no diseñemos residuos, sino diseñemos productos que vayamos a ocupar. Y por otro lado, que utilizamos materias primas renovables para formar otro producto. De acuerdo a lo que hemos observado, ¿qué contenidos creen ustedes? Y para que abramos un poco la discusión, podríamos asociar
qué contenidos conceptuales curriculares o qué contenidos actitudinales o de habilidades podemos hacer de materias primas renovables. Vamos a ocupar la pantalla interactiva para que veamos las respuestas. Y si alguien quiere ir comentando, podemos abrir el micrófono un par de minutos para que podamos comentar esta primera parte. El código es el 123135. Tienen cara de interesados, así que supongo que están todos pensando en qué contenidos podríamos trabajar. Si alguien quiere comentar. Yo creo que dependiendo de qué tanto uno lo piense o vaya dándole vuelta a esto, como que más contenidos se te ocurren para poderlos trabajar desde esta forma. Entonces yo creo que al final no terminaría nunca esta pantalla, como que cada vez aparecen cosas nuevas porque da para mucho, como que uno puede partir de ahí y puede revisar diferentes cosas de los tres ejes de la ciencia, no necesariamente de química solamente. Muchas gracias. Bueno, es interesante y un tema a debatir en términos de cómo está confeccionado nuestro currículum, porque nuestro currículum es un currículum por competencias, un currículum que está basado en objetivos de aprendizaje, tanto para educación primaria y educación secundaria, y esos objetivos de aprendizaje están centrados puntualmente en habilidades, pero en contenido. Y pensar en asociaciones del currículum con temas, por ejemplo, el trabajo en materias primas renovables, exige una mirada diferente a el currículum tal cual lo conocemos, porque implica un poco permear alguna de las disciplinas escolares, porque se necesitan para ir respondiendo. Si ustedes miran lo que aparece aquí, podemos ver que hay asociaciones, por ejemplo, energía, ecosistemas, transferencia de energía y química orgánica. Si nos quedáramos solo con los tres temas que aparecieron, estaríamos hablando de biología, de física y de química. Por lo tanto, pensar en una sola disciplina, como lo decía la profesora, no es hacia dónde apuntan este tipo de nuevos campos, es decir, la sobreespecificidad de un solo campo no es la respuesta para la sostenibilidad, ni tampoco, pienso yo, para lograr mayor interés en nuestra ciencia, sino más bien unas ciencias escolares permeadas de una de las otras que se necesitan para responder ciertas preguntas y que necesitan los conocimientos de no solo de las ciencias naturales, sino también de la historia para entender por qué hemos llegado a establecer este tipo de conductas humanas y por qué necesitamos plantear soluciones ante problemas ambientales, por ejemplo. Aparecen los recursos renovables, el cuidado medioambiental, en básica el suelo, muy importante, claro, para las materias primas, planteamiento de hipótesis, si nos centramos en las habilidades, las materias y transformaciones en general, reacciones químicas
uso de suelo, medio ambiente, alimentación, química orgánica, uso de energía. Si ustedes observan lo que apareció, hay una diversidad de contenidos, no solo aquellos asociados a la química, y eso es súper interesante. Bueno, vamos a pasar al principio número 4. El principio número 4 habla sobre el diseño de productos más seguros. Y entonces vamos a comenzar por una pregunta que es muy importante ver este principio. ¿Con qué palabras asociamos el concepto de tóxico? ¿Con qué palabras, piensen por mientras, asociamos el concepto de tóxico? El código es 493165. Bueno, las respuestas se comienzan a centrar en peligroso, contaminante, peligro, dañino. Misteriosamente debajo de peligro aparece UDI. Químico, venenoso, malo, no renovable, cáncer, irresponsabilidad, contaminación, teratogénesis, desechos. Es muy interesante este ejercicio, y lo digo porque soy química también, es cómo la historia de la industria química ha provocado que asociemos rápidamente a cualquier cosa que es tóxica. De hecho, es muy común escuchar que no te coloques tal cosa porque es química, no uses tal producto porque es un producto químico, como si algo químico fuera, tal cual como aparece en esta nube de palabras, tóxico. Y debemos recordar siempre que el agua es un producto químico que la necesitamos para nuestra vida. Y ese concepto y esa asociación tiene mucho que ver con lo que veíamos inicialmente en cómo la historia de la industria química provocó finalmente que, a pesar de toda la tecnología y los adelantos que nos permiten vivir de mucha mejor manera, que están asociados a la industria química, también provocó una cantidad de desastres muy importantes que han hecho que haya una asociación inmediata al concepto de tóxico con la palabra química o químico. Aparece sucio, malo, residuos, contaminación, muerte, nocivo, intoxica, interesante. Cancerígeno, también podría ser carcinógeno, quimifobia, temporalidad. Entonces observemos un poco qué es lo que dice qué es lo que habla la química verde sobre este principio.
dice que los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad. Por eso es importante comenzar por entender primero qué es lo que ustedes piensan que, o con qué asocian la palabra tóxico, y luego ver cuáles son las definiciones más clásicas y las más actuales sobre el concepto de toxicidad. Entonces, este principio habla sobre el diseño de productos químicos que mantengan su eficacia, pero que no provoquen lo que vamos a observar, o que reduzcan lo que vamos a observar, que es la definición de toxicidad. Según la RAE, tóxico es dicho de una sustancia o de un preparado que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades provocan la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud. Y me pareció interesante la edición del año 12 de Guitarte y Jiménez, que amplían de alguna manera los horizontes del concepto de tóxico. Dice que es para los seres humanos y su entorno biológico no patógeno o dañino toda radiación electromagnética o corpuscular y todo agente químico no infeccioso que, tras generarse internamente o entrar en contacto, penetrar y o ser absorbido por un organismo vivo, en dosis, ojo con esto, suficientemente alta, que no necesariamente quiere decir que es mucho, sino que la dosis es suficientemente alta, puede producir o produce un efecto adverso, directo o indirecto en el mismo. Bajo esa premisa, si pensamos que, por ejemplo, el agua es tan sana y es tan necesaria para nuestra vida, que es un producto, que es una sustancia química, el alto consumo de agua, por ejemplo, o sea, una dosis suficientemente alta, puede producir o produce un efecto adverso directo o indirecto en el mismo. Y eso es muy interesante como darle una vuelta. Y Doria en el 2012 habla sobre que es posible reducir la toxicidad modificando la estructura sin aumentar la persistencia en el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de productos verdes o hablamos de productos que reduzcan la toxicidad, no solo hablamos de algo menos tóxico, sino que también sea más biodegradable. Este laboratorio se los recomiendo porque es un laboratorio súper simple para poder trabajar este principio. Su objetivo es comparar la utilidad y la toxicidad de un bioplástico con un polímero de uso común y cuáles son entonces sus implicancias ambientales. Se coloca glicerina, agua, se agita en cualquier recipiente, se amasan 6 gramos de gelatina que pueden comprar en el supermercado, se calienta esta disolución completa y se deja que hierva. Luego se toma este producto y se coloca en una superficie de las dimensiones que a ustedes les parezcan. Se deja que la preparación se seque completamente y el tiempo de secado va a depender de la temperatura ambiente y la humedad. Cuando se completa el secado, se desprende cuidadosamente una lámina de este biopolímero o bioplástico. Si pensamos, por ejemplo, en una utilidad de esto, es que las ventanas, por ejemplo, que son transparentes, translúcidas, a veces provocan accidentes. Y uno normalmente coloca una pegatina que va a ser una basura, que va a haber que botar y vamos a generar un desecho. Dependiendo de las características del plástico que ocupemos y del pegamento que tenga, además pueden ser tóxicos. Si pensamos que esto lo podríamos pegar en una ventana, luego al momento que deja de ser útil, lo tomamos, lo podríamos quizás incluso botar al alcantarillado porque es un bioplástico. Lo coloco como un ejemplo. Este laboratorio lo realizamos en el marco del diplomado 2017 también de Química Verde, pero fue iniciativa de un trabajo final del año 2016 de los profesores Miguel Escandrón, Karen Fierro, Sonia Pozo y Miriam Torres, que nos llevaron a este laboratorio, y esa es una imagen del bioplástico que ellas y Miguel desarrollaron como trabajo final. Y ahí ven que ellos incluso colocaron algunos colorantes porque pensaban hacer figuras para que los niños calcularan algunas cosas, y le dieron una utilidad pensando en los desechos y la toxicidad de los materiales que se ocupan, sobre todo en primaria, que siempre comentábamos mucho que se genera mucho residuo cuando se hacen actividades. La foto que ven en esta diapositiva, antes de comentar lo que trae la diapositiva, son bioplásticos, son vasos hechos de bioplástico con desechos de las cáscaras de langosta.
Si luego a alguien le interesa ver la noticia, ahí está el link. Es bastante interesante porque son vasos que también serían materia orgánica al momento de desecharlos. Vamos a volver a pensar entonces con qué podríamos vincular esto del diseño de productos más seguros con algunos conceptos curriculares. Ahí vemos cómo quedó el último. ¿El código es el mismo? Código 493165. Tecnología. Estados de la materia, reciclaje. Ciclo biogeoquímico. Fluidos. Mientras se genera la nube para que la vayamos observando todos, si alguien quiere comentar algo, bienvenido, bienvenida sea. Permiso. Por favor. Y así estaba escuchando todo lo que habla ahí de la permanencia, el efecto, pero a veces la definición no hacen referencia un poco al tiempo. Me explico. Sabemos que hay productos que provocan una desmetilación o metilación, estoy hablando del DNA, y lamentablemente el efecto no lo vamos a ver en 2 meses, en 3 meses, sino que puede ser hasta 20 años cuando la persona recién tenga un descendiente y vamos a ver el efecto. Entonces, cuando hablamos de esto de permanencia, creo que cuesta poder discernir en cuánto tiempo más va a quedar, porque según algunos estudios, algún producto X incorporado puede llegar a afectar hasta la 3ª generación. Entonces, obviamente, cuando ya esa 3ª generación, no vamos a quizás a tener un registro como para poder hacer un estudio retrospectivo y decir, mira, esto realmente fue por este acumulo de sustancias. Y esto un poco quizás también lo estoy pensando, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estamos en el 2020, ¿qué va a pasar quizás con los hijos de los niños que ahora están expuestos a este exceso de la cloración? Quizás en 30 o en 40 o en 50 años más, ¿verdad? Alguien podrá decir, sí, saben que esto realmente fue efecto de este acumulo de cloro en el 2020. Entonces eso de la definición de agente, eché de menos es un poco el tiempo y el efecto que producen estos químicos que son del cuerpo humano, estoy hablando del DNA, ¿verdad? Cómo se metila o se desmetila, y eso lamentablemente no es posible hacer un estudio a futuro, porque el estudio retrospectivo podríamos pensar en Chernobyl, podríamos pensar en Hiroshima, pero lo que estamos agregando cada vez es diferente. O sea, creo que tendríamos que provocar un logaritmo con muchas variables como para poder discernir si este es una posible
hipótesis de efecto a futuro. Bueno, no tengo la respuesta porque no podemos hacer ciencia ficción de lo que no sabemos, pero sí conocemos un poco lo que los químicos teóricos y los físicos teóricos nos colaboran con los modelos. Existen modelos que permiten, de alguna manera, no voy a responder tu pregunta, pero para complementar un poco, que es cierto que la permanencia es un tema muy relevante, colaboran un poco desde la ciencia teórica en cómo modelar los efectos y acciones de ese producto en condiciones efectivamente que están dentro de un ordenador que permite este juego de variables infinitas, quizás, y que nos permite de alguna manera proyectar ciertos comportamientos. Ante lo que tú dices, que me parece muy relevante, quiero agregar el tema de lo degradable, por ejemplo, y lo biodegradable también tiene que ver con el tiempo, porque por ahí les voy a mostrar una imagen. Y lo segundo, que el principio número 11 de la química verde habla un poco de lo que tú dices, porque es un tema para la industria. Cómo saber los efectos. Y en ese cómo saber los efectos es muy relevante cuando uno hace experimentación, conocer los efectos en tiempo real. Y ese tiempo real debe ser en función de muchas variables. Seguro que la acumulación y los porcentajes de ciertas sustancias en el cuerpo, en los suelos, en el aire, seguramente sus efectos completos, quizás la cantidad de variables que podemos jugar o poner en juego en un modelo matemático, quizás van a quedar cortas, pero permiten de alguna manera proyecciones. Y es por eso que sabemos que si continuamos, por ejemplo, con las emanaciones tal cual como las tenemos de carbono, si continúan de la misma manera, de aquí al 2040, la cantidad de grados que va a aumentar el océano, la temperatura del océano va a aumentar en cierta cantidad de grados. Eso es porque hay modelos matemáticos que lo permiten, pero te encuentro toda la razón que efectivamente quizás los conceptos de toxicidad y de permanencia hay que asociarles ciertos parámetros de tiempo que permitan al menos poner en juego y dudar de ciertas tecnologías, que también me parece que es parte de la ciencia, no creer como dogmas todo lo que se nos presenta. Sobre lo que apareció en esto de los contenidos curriculares asociados al principio de diseño de productos más seguros, está súper interesante porque luego, de nuevo, se provocó esto de el diálogo disciplinar, que es lo que nos convocaba un poco en este seminario. ¿Cómo a ustedes les parece que este principio está ligado con la biología, con los ciclos biogeoquímicos, con la química analítica, estados de la materia, arte, la materia y su carácter, ciencia para la ciudadanía, transformación de materia, gases, tecnología, ecología, química orgánica, ecodiseño, biología, fluidos, y lo centraron en la tecnología y el reciclaje. Interesante ver, no sé si a ustedes les parece también, cómo de manera espontánea surgen, a partir de ciertos contenidos de esta química verde, las posibilidades de ir haciendo dialogar a las disciplinas de la ciencia escolar. Vamos a continuar con el principio 6, el penúltimo que vamos a revisar. Vamos a ingresar al sitio menti.com de nuevo y vamos a responder la pregunta que dice: ¿cuál de los siguientes métodos para calentar les parecen a ustedes que es el más eficiente? Parece que dejé de compartir pantalla. Sí. Ahí vamos otra vez. Ahí está. ¿Lo ven? Estimada Pía, al parecer, una parte... Espérame un segundo. Vamos a reiniciar esta pantalla. Algo pasó aquí.
Pero ¿puedes leernos el código? Sí. 7631. El 7631. Lo podemos ver sobre la pantalla. ¿Cuál de estas tres formas de calentar es la que les parece a ustedes la más eficiente? Horno eléctrico, horno microondas y baño María. Vamos a ver qué alternativa es la que gana. Yo creo que ahora sí puedes ampliar la pantalla, Pía. Yo creo que no. Creo que igual va a quedar así. No sé por qué. Bueno, pero ahí podemos ver los resultados. Recordar que la pregunta es, ¿cuál de esos tres métodos creen que es el más eficiente para calentar? Coloqué los huevos como ejemplo. Aquí no hay consenso. Las respuestas están cargadas hacia el horno microondas, pero hay bastante en baño María, hay algunas en el horno eléctrico. Vamos a esperar un poco. Mientras aparecen las respuestas. Bueno, de acuerdo a las respuestas que ustedes escogieron, el horno microondas sería el de primer lugar, el que creen que es más eficiente. El baño María le sigue por los palos con 6 respuestas. Y abandonado el querido horno eléctrico con 4 hasta el momento. Como han respondido 21, 22, voy a esperar a ver si se completan. Si alguien no ha podido entrar. Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por eficiencia energética para saber cuál es la respuesta quizás más acertada en este contexto de la química verde. Y para eso quiero mostrarles cuál es la definición de eficiencia energética para la química verde. Dice que los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto medioambiental, económico y reduciéndose lo más posible. Quizás con el tema del microondas, siempre hay un halo de toxicidad o de daño con respecto a su uso, y me ha tocado en este tiempo conocer muchas personas que no tienen horno microondas por las supuestas ondas que el horno hace, quizás lo catalogan como carcinógeno, es decir, que estas ondas pudiesen entrar. Quiero mostrarles este cuadro. Es un cuadro que realizó Yachai Data, lo pueden seguir en Instagram, tiene datos súper buenos para ocuparlo y son personas súper generosas con su conocimiento, Paul y Rodrigo. Y me dejaron usar este cuadro que es muy interesante en cómo la matriz energética, la generación bruta de energía en Chile desde 1998 hasta el 2020 ha ido modificándose. Y a pesar de todos los intentos mundiales por disminuir el consumo de carbono, ustedes van a ver que ese primerísimo lugar no se lo quita nadie y gana por mucho. Lo voy a colocar de nuevo para que lo vuelvan a ver. Los embalses en el año 98 eran parte de la mayor generación bruta en Chile, y el gas natural en algún par de años. Pero luego, del 2007, el carbono se disparó. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, la biomasa que quedó aquí súper relegado, la utilización para la generación bruta en Chile es bastante pequeña.
entonces buscamos de alguna manera requerimientos energéticos que tengan un bajo impacto en el ambiente en términos de su utilización, que sean económicos, pero que principalmente reduzcamos en la cantidad de uso para una reacción química, por ejemplo. En este escenario es que uno podría pensar que hay 5 prioridades en orden que uno debería preguntarse y pensar cuando va a diseñar, por ejemplo, algún proceso que necesite energía, como todos, que necesite alguna de estas energías que hablábamos, y qué impactos tiene. Entonces, por ejemplo, la última prioridad, es decir, lo más insostenible dentro de este marco, es la explotación de recursos convencionales tal como lo hacemos ahora. Si nosotros fuéramos al cuadro anterior, nos daríamos cuenta que el carbón sigue siendo el primero dentro de la generación bruta de energía, y ese carbón está efectivamente en la última prioridad dentro de un esquema que fluctúa entre lo insostenible hasta lo más sostenible. Chile, ustedes pueden encontrar otros cuadros, los cuadros y los datos dicen que Chile es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de energía consume por año, lo que nos coloca un desafío muy relevante, que es buscar efectivamente alternativas de fuentes de energía, alternativas de generación bruta de energía, que de alguna manera propendan, por lo menos en el camino a lo sostenible. La prioridad número 4 es la explotación de recursos no sostenibles, pero utilizando bajas energías asociadas al carbón. Es por la huella que este deja y por los efectos que ya conocemos en el ambiente. La tercera prioridad sería la explotación de recursos renovables y sostenibles, que es algo que están tratando de indagar muchos países en el mundo. La prioridad número 2 sería lo que hablamos aquí en la química verde, que se las coloco para que vean que la química verde no plantea el máximo, sino que plantea una posibilidad de solución, y que para el caso, por ejemplo, de la eficiencia, no es la más sostenible, sino que está dentro de las más sostenibles. El uso de tecnología para reducir la demanda y eliminar desperdicios. Y en ese caso, de los 3 métodos que colocamos, efectivamente el microondas es el más eficiente que el baño María y más eficiente que el horno eléctrico. Finalmente, la última es la conservación de la energía, y es de alguna manera cambiar el switch interno derrochador para reducir la demanda de energía. Mientras no sea necesario utilizar algún método que implique gasto de energía, quedarnos por aquellos que se pueden hacer, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo bastante simple que no tiene que ver con reacciones químicas, pero sí tiene que ver con fenómenos físicos. Si nosotros tuviéramos que escoger cómo secar la ropa, la manera más eficiente dentro de este esquema sería secarla al sol. Esperar que esa agua se evaporara. Lo menos eficiente sería enchufar la secadora y encender la secadora para que se secara la ropa. Si tuviéramos que comparar, por ejemplo, en una acción de la vida cotidiana. Yo les quiero mostrar que ese ejercicio de pensar qué sería lo más eficiente o no, en términos de calentar un huevo, por ejemplo, se puede hacer bastante simple. Se coloca agua hasta que cubra un huevo, se hierve el agua y se espera que el agua esté hervida, se cuentan 20 segundos, se le hace un pequeño orificio al huevo y se coloca un termómetro. Y se mide cuánta temperatura alcanzó en 20 segundos. Se toma un huevo, se le hace un pequeño orificio, se coloca en el microondas y se coloca por los mismos 20 segundos. La diferencia de temperatura, para el primero, por ejemplo, el primer huevo oscila entre los 35 y los 40 grados Celsius. El huevo en el microondas oscila entre los 60 y los 70 grados Celsius en los mismos 20 segundos. Eso quiere decir que ante el requerimiento energético del uso, el microondas es una energía más eficiente que el baño María para el objetivo de calentar un huevo. Y si ustedes ven las dos imágenes, la imagen de arriba muestra cuántos minutos luego de que el agua esté hervida se demora en obtener esas características de un huevo. 4, 5, 6, 8, 10 y 12, que hay que agregarles entre 8 y 10 minutos que demora el agua en estar hervida. Y lo de abajo muestra cuántos minutos demora un huevo en el microondas, incluso no a mayor potencia, sino con menor potencia,
y si me permiten sugerir, le voy a hacer unos hoyitos, colocan un poco de sal, un poco de aceite, colocan el huevo en el microondas y se pueden comer un huevo en el microondas, tan rico quizás algunos van a decir que tiene otro sabor, pero con el mismo objetivo que el huevo hecho a baño María. Seguro que no vamos a estar todos de acuerdo y a lo mejor algunos y algunas van a pensar que no es lo mismo, que el sabor es distinto, pero el objetivo de calentar un huevo desde la perspectiva de la eficiencia energética es mucho mejor hacerlo con sistemas de ondas de microondas. Este laboratorio también lo realizamos en el marco del diplomado del año 2017 y del 2016 también. Vamos a hacer la última vinculación de contenidos, es con qué entonces contenidos asocian el principio de eficiencia energética, con qué contenidos curriculares. Esperemos que esta lámina sí esté buena. A ver, aquí nos vamos a hacer una lluvia de ideas. No sé. Algo le ocurrió a esta presentación. Pero el código es 7631. ¿Con qué contenidos curriculares asocian el principio de eficiencia energética? Tipos de energía. Diseño con material de desecho. Energía en sexto básico. A ver si podemos presentarla. Qué pena, no se ve bien. Tipos de energía, diseño con material de desecho, la energía en sexto básico, calor y temperatura, la energía, materia y energía. Enzimas. Un buen tema para trabajar la eficiencia energética. Transformaciones por acción del calor. Bueno, aquí también hay un acuerdo en función a que las conexiones que podría tener este principio son muy evidentes con respecto al trabajo de energía en sexto básico que es súper fuerte, las transformaciones también energéticas, las transformaciones por acción del calor, las energías renovables también como incorporarlas dentro de este constructo, y materia y energía, que es un tema también relevante, que es un cross-cutting de la ciencia en general. Diseño con material de desecho. De la misma manera que en las preguntas anteriores, si alguien quiere comentar algo, salvo que no sea que se ve mal la presentación. ¿Por ahí hay una palabra? Pía, yo quisiera hacerte una pregunta. Aquí Freddy Sebastián. Hola, Freddy.
Me quiero ir de nuevo al ejemplo de calentar el huevo a baño María versus en el microondas. Vale. ¿Seguiría siendo eficiente si es que ese baño María, yo caliento el agua a través de la energía solar y la electricidad que alimenta, ¿verdad? El microondas viene de fuentes de combustible fósil? ¿En ese caso seguiría siendo la misma relación? La relación se establece en función de cuál de todos estos procesos es el que permite a las mismas condiciones alcanzar más temperatura, primero, porque la necesitamos para el proceso que estemos desarrollando. Si tú necesitas calentar un huevo, necesitas que esa temperatura sea X temperatura. ¿Cuánto tiempo necesito, por ejemplo, con energía solar para alcanzar esa temperatura? Freddy. Más o menos que en el microondas. Bueno, la verdad que en un momento dado quizás me demore más con la energía solar, porque las kilocalorías, una kilocaloría es necesaria para calentar 1 litro de agua, ¿verdad? Claro. Y las voy a obtener más fácil desde la electricidad que alimenta directamente al microondas. Sin embargo, entonces, pudiera ser de que puede ser más eficiente el microondas, aun cuando, en el caso que el microondas estuviese alimentado por energía fósil, tuviera más huella de carbono que un baño María de energía solar. Exactamente. De hecho, no todos los principios de la química verde entre sí coinciden. Uno podría encontrar que un proceso es eficiente energéticamente, pero tiene algunas desventajas, que no necesariamente la energía que ocupa es limpia. Y eso es un tema. Por eso se ha llegado a la conclusión, y que es parte de las conclusiones que quería conversar con ustedes, que la química verde presentó una línea base, estos principios son una línea base, pero efectivamente lo que continúa esta química verde es una química sostenible que tiene que hacerse cargo no solo del proceso químico, sino cómo ese proceso químico tiene influencias directas, por ejemplo, con el ambiente, con la sociedad. Entonces, basta con que alcancemos en menor tiempo la temperatura que queremos, o a eso tendríamos que agregarlo, ¿qué consecuencias tiene alcanzar esa temperatura en menor tiempo? ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Y qué buen tema de debate o de argumentación se puede llevar al aula de clases con estos argumentos. Bueno, según lo que responden, el centro está efectivamente en el trabajo con la energía, la materia y la energía, las transformaciones, etcétera. Luego les voy a mostrar una propuesta que tenemos de estas vinculaciones, en la que coincido absolutamente con ustedes y los contenidos que aparecieron aquí. Ya para ir terminando, vamos a ir al principio 1, que a pesar de ser el primer principio regidor en la presencia curricular en el currículum escolar chileno, es de los que tiene mayor presencia, pero está por detrás de los 3 principios que hemos visto durante esta presentación. Inmediatamente los quiero llevar una pregunta para que no salgan de la página de Menti, es ¿por qué se promueve no botar el aceite usado a la alcantarilla? ¿Por qué se promueve no botar el aceite usado a la alcantarilla? ¿Por tóxico? ¿Porque contamina el agua potable?
El desecho va a dar al mar y contamina el ecosistema. Para evitar la contaminación del agua. Cuando se enfría, este puede producir bloqueo de la alcantarilla. Agente contaminante. Cambia la acidez del agua, porque es contaminante. Se adhiere a las alcantarillas provocando bloqueos. Contaminación e intervención de la biodiversidad. Contaminante del ecosistema. Pía, tenemos Sí. en el chat algunas personas que no pueden ingresar a Menti, pero nos comentan que Ángela Rubiano nos comenta porque aumenta la carga orgánica del agua residual. Claudio Rodríguez nos dice porque se pierde una forma de combustible. Amelia Álave nos dice porque genera una gran contaminación de agua potable. Gracias por tantas respuestas. Yo creo que no hay una respuesta técnica de qué es lo que provoca el aceite, pero hay diversidad de formas de acercarse a esa respuesta. La pregunta, no voy a aludir a la persona que lo dijo, pero me gustaría preguntar, ¿es el aceite tóxico? ¿De acuerdo a lo que hemos estado conversando? Bajo ese mismo prisma, ¿qué entendemos por contaminación entonces? Porque contamina el agua potable. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es que contamina el ecosistema? ¿Qué es? Porque se repite, lo asociamos inmediatamente a contaminación. Un agente contaminante contamina el ecosistema porque contamina. Si ustedes ven la respuesta, están todas bastante ligadas al concepto de contaminación. Yo creo que porque altera los recursos naturales, en este caso. Provocan una alteración, como dice ahí abajo, hay una intervención de la biodiversidad, y no solamente animal, sino también vegetal, microbiana, porque recordemos que todo lo que nosotros botamos, de alguna forma u otra, llega al mar, ¿verdad? Y llega al mar, y para complementar un poco, tiene consecuencias al mar. No es una cae al mar y queda ahí, y claro, afecta la biodiversidad porque a lo mejor un pez se lo puede comer y se puede intoxicar. O sea, pero ¿qué le pasa al mar cuando hay una sustancia, acidificación de los océanos? por ejemplo, Sí. también hay aumentos de temperatura en el cambio de las concentraciones del mar? O sea, hay una serie de consecuencias en torno, no solo al aceite. Me pareció iconográfico porque yo creo que lo de no botar el aceite al alcantarillado, si no lo hace el 100% de las personas, hay una gran cantidad de personas que efectivamente colectan el aceite que usan. Lamento que no tengamos tanta cantidad de puntos verdes para poder llevarlo, pero efectivamente pero en el punto de la química verde, más allá de la basura, de cualquier basura, provocamos reacciones químicas de cualquier índole que efectivamente generen el producto que esperamos y no un residuo. Este principio lo podemos aplicar y ampliar efectivamente a una amplia gama de contenidos curriculares y no curriculares que nos permiten trabajarlo, pero el de prevención está diseñado para hablar sobre la producción de un residuo, es decir, si yo tengo que generar, voy a colocar un ejemplo, un pastel, un queque, todos los residuos que hay en torno a la generación de este pastel
van a ser residuos que voy a botar, por ejemplo, que me sobre masa, la boto. Lo que propone este principio es que todo lo que yo tenga que trabajar quede en un solo producto y genere la menor cantidad de residuos posible. Es por eso que luego nos vamos a dar cuenta que este principio difiere fundamentalmente con un tema que está muy en boga, que es el reciclaje. Porque el reciclaje no habla de la disminución del residuo, sino habla sobre qué hacer y cómo juntar para otros propósitos los residuos. Este cuadro que ustedes ven ahí es sobre la contaminación según el medio. Hay otras clasificaciones de contaminación, por ejemplo, según el factor. Pero me pareció relevante para esta presentación hablar sobre la contaminación y el impacto ambiental de acuerdo al medio. El agua, por eso la pregunta inicial, el aire, el suelo y la biosfera. La contaminación e impacto ambiental del agua es fundamentalmente por radioactividad, origen agrícola, industrial y urbano. En ese urbano, por ejemplo, están los desechos de aceite domiciliario. Del aire, por sustancias contaminantes que tienen efectos locales y efectos globales, que los estamos viviendo absolutamente con el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, que no sé si han visto, pero como en un par de meses de no mover autos y parar las industrias, pudimos disminuir la contaminación por CO2, que lo más probable es que aumente con la misma rapidez que antes, porque si no, la pandemia no creo que nos haga cambiar mucho el chip de vida, en el fondo. El efecto invernadero, la lluvia ácida, son efectos globales de sustancias contaminantes. Del aire tenemos también por distintas formas de energía, la acústica, la lumínica, la electromagnética, la del suelo, contaminación por radioactividad, también el origen agrícola, industrial y urbano, igual que la del agua, funcionan bastante similares los tipos de contaminación. Y de la biosfera, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies, que sería, por ejemplo, una consecuencia de las contaminaciones de algunos medios, entendiendo la biosfera como un todo. Si tenemos tan claro que es bueno prevenir, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué acciones de prevención de la formación de residuos domiciliarios, por ejemplo, creen que ustedes o realizan en su vida diaria? También vamos a ir al Menti para responderla. El código es el mismo que el anterior, 477815. ¿Qué acciones de prevención de la formación de residuos domiciliarios, por ejemplo, realizas en tu vida diaria? Al igual que antes, si alguien quiere comentar algo, abrimos el micrófono. ¿Pía? Sí. Yo estaba pensando en esto de la eficiencia energética, ¿ya? Y relacioné con el proceso de reproducción, ¿Ya? ¿verdad? Porque en la mujer de 4 ovocitos, 3 forman los polocitos y uno solamente crece para poder dar energía en estos 9, porque los mitocondrias tienen esta cantidad de mitocondrias también para cumplir con su desempeño reproductivo. Claro, a veces uno dice, no encaja, pero cuando uno puede jugar con los contenidos, ¿verdad? Tú puedes relacionarlo y se dan cuenta que al final nosotros que estamos aquí estudiando estos procesos de eficiencia energética, somos el resultado de un buen proceso energético. Un pequeño comentario filosófico. Una máquina perfecta, diríamos, eficiente absolutamente. De hecho, es súper linda la analogía porque tanto así que nuestra máquina regula temperatura de manera eficiente, cuando tiene frío y cuando no. Es absolutamente eficiente. Y podríamos hablar de otra analogía con la eficiencia energética que es muy interesante, que es otra máquina perfecta, la fotosíntesis. Materias primas renovables, eficiencia energética, no producción de residuos,
solo productos que se usan luego. Si uno piensa en la fotosíntesis como un ícono de la química verde o de la producción verde, podría encontrar todos los principios quizás, bueno, quizás el 11 de los que están referidos como a la acción humana no, pero ahí hay un ejemplazo de cómo funciona una máquina perfecta. Exacto. Y además que el tema es que la fotosíntesis, es cierto, que algunos dicen por la presencia del sol, el medio, captura el oxígeno, ¿verdad? Y que después dicen, sí, por el exceso de contaminación, pero no olvidemos que cuando hablamos de fotosíntesis, en los primeros momentos, el ambiente era rico en gas, ¿verdad? Por eso que funcionaba el fotosistema 1, y que después está después el fotosistema 2. O sea, la planta, ¿verdad? Como se ha dicho, aunque nos bombardeen con gases, claro, las plantas van a seguir, porque van a volver a tener esa memoria de reactivar o dejar en primera instancia el fotosistema 1 y van a poder desarrollarse. O sea, pero la diferencia es cómo a nosotros nos favorece con esta entrega de oxígeno. O sea, también ahí a veces dicen, no produzcan más gas porque va a afectar la fotosíntesis. O sea, va a haber, pero estoy hablando de una proyección ya de muchos años que a lo mejor nosotros no lo vamos a ver. Pero ahí también, como tú has mencionado, está este proceso, ¿cierto?, de esta eficiencia energética que tiene mucho que hablar. Y de ahí podemos pensar en la zona norte, cómo esta planta, una X planta en el desierto, hizo esta gran transformación y pasó a ser un cactus. Claro. Bueno, la naturaleza nos entrega siempre nos ha entregado mejores comportamientos que el nuestro, ¿no? Profesora Pía, bueno, al respecto, la profesora Juanita Mamani nos comenta por el chat, dice, una gran pena no aprender de lo vivido para no maltratar nuestro planeta. Yo, por ejemplo, clasifico los residuos domiciliarios, los llevo al punto limpio. En este momento parezco como el mal de Diógenes, porque los puntos limpios no están abiertos y sigo. Y algunos profesores están de acuerdo con lo que dice la profesora Juanita y también mencionan que, por ejemplo, tienen crianza de lombrices y les doy todos los residuos que resultan de la cocina, como por ejemplo las verduras. También nos dicen que usan composteras. Por ejemplo, Roberto Rivas nos dice que usa composteras y reutiliza aguas grises para regadío de los tamarugos, además de usar la energía solar hasta 4.000 watts. Eso es muy interesante lo que hablan sobre los puntos limpios, por ejemplo, en cómo una acción que tiene que ver con el cuidado del ambiente lo necesita de una política detrás que la permita. No sacamos nada con que estos sigan siendo iniciativas personales y particulares, sino tenemos detrás una batería de posibilidades de poder ejecutarlas. Me refiero, por ejemplo, a que la profesora tiene que caminar y parece una queco llena de cosas, cuando lo que deberíamos promover es que esa cantidad de envases para poder dejarlos estuvieran al alcance de cualquier persona. Digo que en eso ha avanzado un poco el concepto de esta química sostenible, que debe incorporar política, debe incorporar sociedad, debe incorporar no solo la parte de la ciencia, sino cómo esta se ejecuta. Bueno, a ver, veamos las acciones que desarrollamos. Sí, perdón. Yo creo que, por ejemplo, en ese contexto, la cuarentena igual fue algo positivo, entre comillas, porque ha abierto las posibilidades de negocios para algunas personas en ayuda al medio ambiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, los que no tenemos la posibilidad de tener un vehículo para mover los residuos a un punto limpio, se han abierto posibilidades de personas que van a buscar esos residuos a tu hogar. Y acá en Arica, yo he investigado y existen solamente dos personas que te van a buscar, aprovechando pasar el dato para los colegas de Arica, ya que es Huelucán Reciclaje, y hay otro caballero que aparece en Facebook, que también, y con aporte voluntario, eso es lo mejor, que ayudan a la economía y también al medio ambiente, y te van a buscar los desechos, todos los desechos.
todos los desechos, y independiente del punto limpio que exista acá en la región. Qué bueno, y qué bueno que promovamos en estos espacios también conocer las iniciativas locales, que es súper importante. Bueno, leamos un poco cuáles son las acciones que desarrollamos. Me preocupa una que dice, ahora que lo pienso, creo que ninguno. Esa me preocupa, pero bueno. Reutilización de aguas grises, tratar de no comprar productos cuyo envase no puede reciclar. Importantísimo el hecho de los envases. Es un gran tema que deberíamos inculcar en la escuela, enseñarle a nuestros y a nuestras estudiantes a escoger productos que sus envases sean al menos reciclables, al menos. Y es por eso que, por ejemplo, en Europa desde el próximo año se acaban los plásticos de un solo uso, porque hay que promover de alguna manera disminuir esta cantidad de desechos. Clasificación de los tipos de residuos, reciclar vidrios, plásticos, cartón y residuos peligrosos. Llevar mis propias bolsas, supongo que dice, no alcanzo a ver. Reciclar plástico, dejar desechos plásticos en puntos verdes. En la hora que lo pienso, creo que ninguno, terrible. lo invitamos a sumarse a esta caravana de algunas de acciones. Separación de residuos, vermicompostaje, que es tan lindo además, reciclaje y reutilización, comprar a granel. Bueno, eso, el comercio y la economía circular es un gran tema para incorporar, junto al aceite, compost, bloque ecológico, utilizar al máximo productos orgánicos. Profesora, también en los colegios del 2017 se está tomando capacitación para la eficiencia energética, con un programa que hace el gobierno para ver la utilización de luz y agua en los colegios, y además hacen talleres y se pasa un libro que es especial donde salen los objetivos y los contenidos a trabajar por curso. ¿Y ha dado buenos resultados, cree usted? El de los niños está como muy elevado para, por ejemplo, el primer ciclo, pero segundo ciclo, el libro es bueno. Se entiende, se pueden ver también de dónde se va el gasto del agua en los colegios, porque se pierde harta agua, sobre todo entre cocina y baño, y la gente empieza a tomar conciencia. El problema es que la participación es de algunos docentes y hay que tratar de empezar a tomar a la comunidad, pero gracias al taller también se comunicaron con la Junta de Vecinos y se comenzó a trabajar el 2017 con Junta de Vecinos, se empezó a trabajar con la comunidad, por lo menos en el colegio donde yo estaba trabajando. Y habíamos hecho un proyecto para postularlo de Punto Limpio para crearlo en un colegio. Pero no ganó en este caso el concurso, pero la idea era hacer el Punto Limpio, en vez de, como dice Kitaro, que habían dos, porque nosotros investigamos lo plástico, nos dimos cuenta que los plásticos no eran los mismos que tenía el Perú, eran distintas leyes, también empezamos a crear, la idea era hacer el Punto Limpio en la escuela, cosa que el apoderado y el alumno tuvieran la oportunidad de ir dejando su residuo en ese punto limpio y ir entregándolos como colegio. Pero políticas públicas no te pasan recursos como para crearlo, y como dice Kitaro, el problema de que sean dos personas y además que te cobren, porque el único que te recibe, en este caso era el sodio más que recibía así ya el residuo, pero así como en más tamaño, algo más grande, no recibía. Todo, y la otra no opción que todo. nos daban era triciclo, pero triciclo cobraba por hacerlo. Bueno, a eso me refiero con que yo pienso que detrás de las iniciativas particulares y personales tienen que haber políticas públicas que las sustenten, porque si no es muy difícil llevarlas a cabo. La pirámide que ustedes ven ahí es una pirámide que describe efectivamente lo que habla esto de la prevención. La prevención es la punta más sostenible de toda la pirámide. Y luego tenemos la minimización de su uso, luego tenemos el reuso, luego tenemos el reciclaje, que uno siempre piensa que es la máxima, pero no es la máxima. La recuperación de energía y finalmente la disposición, o sea, usar y usar y usar. Y me gusta mucho la frase que el mejor residuo es aquel que no se produce. Ese es el mejor residuo. No producir residuos es una máxima que tenemos que implementar no solo para enseñar ciencia, sino para nuestra vida. Es difícil porque tenemos un sistema que lo promueve, pero hay que darle la lucha a ese sistema, creo yo. Para finalizar, vengo trabajando en la Universidad Autónoma con la Mariana Spinetti y la profesora Ana Marva en cómo
vincular entonces de manera concreta los contenidos curriculares y la química verde. La foto es del lindo laboratorio de la Universidad de El Salvador, una experiencia muy linda que tuve la oportunidad de tener, y ese es uno de los experimentos que también realizamos de la química verde, que es la obtención de CO2 en un proceso verde, y no el clásico vinagre con bicarbonato, sino la fermentación de la manzana. Da un poco menos de CO2, pero el experimento es bastante más verde que el clásico. Nosotros proponemos lo siguiente: de acuerdo a lo que los profesores participantes de las últimas acciones formativas que desarrollamos en Chile, principalmente agradezco públicamente a los y las profesoras del año 2017, que más de mantenernos activos en constante comunicación, siempre están muy dispuestos a participar de las locuras que se nos ocurren para investigar esto. Pensamos que la química verde, por ejemplo, con la biología escolar, de acuerdo a lo que ellos y ellas nos dijeron, se vinculan con 4 contenidos fundamentalmente. El que mayor frecuencia, según los profesores, tiene, y lo logramos agrupar, fue los efectos de la actividad humana en ecosistemas y medidas para su protección. Luego el mundo de los seres vivos, plantas y microorganismos, salud, alimentación, y energía y ecosistemas y gestión de desechos y elementos vivos y no vivos. ¿Qué principios de la química verde estarían involucrados en cada uno de esos contenidos, lo que ustedes van a ver por fuera del círculo verde? Es decir, para colocar solo un ejemplo, para efectos de la actividad humana en ecosistemas y medidas de su protección, que es directamente ligado con la biología escolar, pensamos que los principios de prevención, métodos de síntesis menos peligrosas, materias más renovables y diseño para la degradación, ¿qué vínculos tendrían? Para el caso de la física, y por eso les decía que estaba absolutamente de acuerdo con ustedes, el principio de eficiencia energética, los profesores lo asociaron fundamentalmente a 4 contenidos. El que mayor frecuencia tuvo fueron los tipos de energía, le siguieron el ahorro y el uso responsable de la energía y eficiencia energética, que es un contenido que se encuentra en quinto, en sexto y después también en educación media. Recursos naturales energéticos y las transformaciones de la energía, que están en menor frecuencia, pero están. Todos ellos los asociaron a solo un principio de la química verde, que fue la eficiencia energética. Para el caso de la geología, que en el currículum escolar chileno no está presente de manera explícita, está incorporado en física por un lado y en biología por el otro, pero hay que entenderla también como una disciplina propia, que es la geología. 2 contenidos fueron los que más se vincularon: los efectos de la actividad humana y acciones de protección de las capas de la Tierra, que ustedes también las nombraron en las preguntas que hicimos mediante el Menti, y las características de las capas de la Tierra y desarrollo de la vida. Ahí ven que los principios fueron, 2 que se repiten: la prevención y la eficiencia energética, pero también los métodos de síntesis menos peligrosos y el diseño para la degradación. Y para el caso de la química escolar, las vinculaciones que encontramos son la química desde primaria hasta secundaria, pasando por todos los contenidos. Hay unas pequeñas vinculaciones en todos los conceptos que trabaja el currículum escolar chileno, y los principios fueron diversos la medida que fueron los contenidos. Pero el que más presencia tuvo fue las sustancias puras y mezclas, características y propiedades, que tuvo una frecuencia de 6 en la investigación que yo estoy realizando, y se asociaron a economía atómica, catálisis y síntesis químicas más seguras. La idea es generar entonces, o promover de alguna manera, mediante esta química verde, puentes de interacción disciplinar entre la química, la física, la geología clásica, permitiendo de alguna manera una visión un poco más holística de las disciplinas. No me quiero meter con que si esto es interdisciplinar, transdisciplinar o multidisciplinar, pero al menos comenzar a proponer diálogos disciplinares en función de las demandas actuales de formación de nuestros y nuestras estudiantes, de ciudadanos y ciudadanas que efectivamente se van a ver enfrentados a problemáticas distintas a las que nos hemos visto enfrentados nosotros, y que la capacidad de diseño y de resolución de problemas tiene que estar dentro de sus horizontes de herramientas. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya gustado lo de las participaciones. Ahí está mi correo por si alguien quiere contactarme o escribirme. Y les agradezco en nombre de Katy la invitación a este seminario.
Muchísimas gracias, Pía, por tu interesante presentación. Antes de pasar a algunas preguntas finales, dado el tiempo, quisiera darle la palabra a la profesora Marlene Morales Choque, coordinadora institucional del programa, quien, por supuesto, te dará las gracias por tu presentación, Pía. Profesora Marlene, puedes encender tu micrófono. Bien, primero quiero dar las infinitas gracias a Pía José, quien aceptó la invitación del programa ISEC-UTA para un conversatorio que he visto que, ¿no es cierto?, ha habido una gran participación de los profesores y siempre cuando uno viene a un conversatorio tiene ciertas preguntas, ¿no es cierto?, que espera ser respondidas. Y una de explorar estos temas de la química para la sostenibilidad, temas tan importantes, y se ha observado que, ¿no es cierto?, que ha sido respondido ampliamente con todo lo que nos has entregado y datos que nos has dado, y por lo tanto, ¿qué más puedo decir? Darle infinitas gracias por esta gran oportunidad de primera fuente recibir la información y sobre todo de una persona que está trabajando en química verde. Aquí nosotros estamos ni siquiera verde en la química, estamos recién, ¿no es cierto?, comenzando, pero así se empieza, de a poquito, y por lo tanto para nosotros es importante ese contacto con las personas, ¿no es cierto?, que ya tienen ya bastante caminado en este campo que realmente nuestro planeta lo necesita. Sabemos, ¿no es cierto?, que estamos afectados por una serie de situaciones, el cambio climático, pandemia, pero tenemos que ver que no todo puede ser tan complejo si nosotros no participamos y ayudamos en este proceso de ir mejorando las condiciones de nuestro planeta. Veía ahí una opinión de un colega, de Freddy, en la cual decía de que lo importante, no lo estoy diciendo con las palabras, pero lo importante es no generar residuos. Y si se genera, si se usa algún material, ojalá, ¿no es cierto?, que puede ser reciclado. Y tenemos los profesores, sobre todo los profesores en aula, tienen la oportunidad de los materiales reciclarlos y utilizarlos en actividades de laboratorio. A veces le pedimos a los estudiantes que traigan vasos, cuando perfectamente una experiencia puede ser realizada en una botella, en la mitad de una botella de plástico. A veces le pedimos embudo, y los chicos van y tratan de buscar un embudo, cuando ese embudo lo podemos, de esa misma botella de plástico, podemos obtenerlo, ¿ya? También todo esto lleva a que, de alguna manera, contribuya a la formación ciudadana y alfabetización científica. Cuando los padres van a comprar un refrigerador, ahora viene con todo ¿no es cierto?, una etiqueta. ¿Y por qué no enseñarle a los estudiantes qué significa esa etiqueta? De tal de que puedan estar mejor informados. Y si están mejor informados, van a poder, ¿no es cierto?, tomar mejores decisiones. Por eso, Pía, te doy infinitas gracias nuevamente por haber compartido toda tu experiencia con nosotros los profesores, porque tenemos que llegar a los estudiantes, pero para eso, ¿no es cierto?, también necesitamos conocer qué es lo que están haciendo otras personas, otros profesores en otras partes. Gracias, Pía. De nada, no, gracias a ustedes por la invitación. Siempre he tenido un especial gusto por los profesores del norte, que por ahí hay alguna conectada que partía haciendo clases en Copiapó, así que muy lindos recuerdos de esa experiencia.
cuando Katy me invitó, dije, obvio que además si es para el norte de Chile, ahí estamos, ¿no? Un gusto además volver a ver, y de verdad gracias por la invitación. Bien, nos quedan 7 minutos. Si alguien quiere agregar algo o si alguien quiere hacer una pregunta. Hola. Sí, Ronnie. Hola. Sí, mira, ando en la calle. Estuve escuchando todo el seminario, pero estaba haciendo unos trámites notariales, así que andaba haciendo otras cosas. Por eso hubo un momento que encendí el micrófono, pero no pude hablar porque estaba en toda la bulla. Quería simplemente hablar un poquito con respecto al trabajo que yo hago en un liceo técnico de la comuna de La Granja. Soy de la especialidad de química industrial, un liceo técnico, y trabajamos en un entorno súper vulnerable en realidad. Este tema de la pandemia ha sido súper complicado trabajar desde las casas, pero fíjate que el trabajo con la química verde nos permite trabajar la química desde un entorno más cotidiano, lo que hace también que toda la vinculación que nosotros trabajamos durante el diplomado en los distintos objetivos que persigue la química verde, hoy día se hacen tangibles con cosas súper simples, como por ejemplo lo que conversaban hace rato, el tema del reciclaje, el tema de la transformación de algunos materiales, el tema de la prevención. Hoy día en una época los contenidos se han un poco relevados y hemos podido trabajar con los chiquillos cosas que son aprendizajes para la vida en realidad. Entonces, todo este concepto de la química verde y la vinculación que hacemos con el currículum nos da la posibilidad de en estos tiempos poder seguir trabajando con los chiquillos, aunque estemos a distancia. Por lo tanto, yo quería simplemente darle las gracias a la Pía, también porque desde que estuve en el diplomado y todo este tiempo hemos estado conectados, conversando de muchas cosas que están pasando. Y nada, pues invitar a los demás profes a que se vinculen con el tema y que traten de buscarle la vuelta. Como decía, hay una profe no solamente del área de la química, sino que del área de todas las ciencias. Así que eso. Y felicidades para la Pía. Un abrazo grande. Cariño, Ronnie. Muchas gracias, Ronnie. ¿Nos queda espacio para alguien más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Katy, me gustaría hacerle una última pregunta a Pía. Ya, Freddy y el profesor Oscar. Bien sucinto, Pía, también dándote las gracias. En tu trabajo también se ha centrado, ¿verdad?, en acercar lo que hace el mundo científico a la labor escolar de los profesores en ejercicio, porque tú crees que hay que preparar esa ciudadanía que viene, que tiene que confrontar las consecuencias del cambio climático. Yo quisiera decir que yo creo que esa ciudadanía futura no es futura, ya está, y se ha notado mucho en movimientos sociales ambientalistas, como Viernes por un Futuro o Extinction Rebellion, pero más allá de esos matices, ¿qué le dirías tú, por dónde partir a esa ciudadanía ya actual que está confrontándose a esos cambios? Y bueno, muchas gracias. Es difícil por dónde comenzar, no mirando hacia afuera y preguntándose por qué todavía no he comenzado. Me refiero a, creo que los incentivos para colaborar o aportar en no dañar el ambiente o prevenirlo son simplemente salir a la calle y ver cómo las lluvias torrenciales de los últimos días, del último mes, dejaron inundado todo Chile, o cómo tenemos dificultades en el norte de nuestro país, por ejemplo, en consumir agua, porque permitimos, por ejemplo, que las mineras se instalaran de manera cero sostenible y hicieran trabajos sin una visión social y ambiental. Entonces, más que qué es lo que hay que hacer para comenzar, es simplemente, aunque parezca una respuesta por encima, es abrir los ojos y mirar lo que está ocurriendo en nuestro entorno, porque no es necesario un empuje muy grande para darnos cuenta
que el ambiente, y tú tienes mucha razón, no son las que van a venir. Lo estamos viviendo hoy día, pero como nos levantamos y encendemos un botón y todavía tenemos luz y damos la llave y tenemos agua y vamos al refrigerador y tenemos alimentos, pensamos que no ha ocurrido, pero está ocurriendo. Hay sectores de nuestro país que están secos, Petorca está seco, no tiene agua. Las fuentes energéticas de nuestro país son efectivamente basadas en el carbono, y a pesar de que pensamos que no está ocurriendo, está ocurriendo. Entonces, más que comenzar a hacerlo, yo creo que lo que hay que hacer es observar nuestro entorno y darnos cuenta efectivamente de nuestra posición en este ambiente y ver que ya está dañado. Profesor Oscar. Okay. Primero que nada, ¿no es cierto? Pido darte las gracias porque realmente en contexto química verde es una necesidad, ¿ya? Nosotros en la necesidad deberíamos enseñar química orgánica, físico-química, termodinámica, todo eso desde el punto de vista de la química verde, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, colocar un tema que los profesores de ciencia, sobre todo de esta comunidad, al comienzo del año pusieron algún miedo en que les eliminaran la química del currículum, ¿ya? Yo soy un poco viejito nomás, ¿ya? Y me acuerdo que lo primero que hicieron por ahí por los años 60 y tanto fue eliminar la química y la física del currículum, ¿ya? Y quedó colgando la biología. Entonces, un país que no estudia los problemas desde el punto de vista de la ciencia, no tiene alumnos después, ¿no es cierto?, que estudien ciencias, y no tiene después, en posterior, ¿no es cierto?, no tiene científicos que podrían estudiar todos estos problemas que tenemos ahora. Por ejemplo, este tema de la vacuna del COVID, si nosotros tuviésemos científicos, ¿ya?, y que se gastara la plata más en científicos que en futbolistas, por ejemplo, que España, por ejemplo, planteó ese tema, ¿ya? A lo mejor ya tendríamos solucionado esos problemas, ¿ya? Después, dentro de tu exposición, colocaste temas que son realmente importantes para nosotros, ¿ya? Y que los alumnos nuestros aprendices, ¿no es cierto?, deberían tenerlos ahí presentes. Por ejemplo, el tema de toxicología, ¿ya? Yo hice un curso acá de toxicología medioambiental a los alumnos que tenemos que justamente son de química ambiental, ¿ya? Después lo sacaron del currículum, no sé por qué si lo hice yo, pero yo encuentro que es muy necesario. Imagínate que eso tiene que ver con, a mí me dio harto tema, el problema de que todo esto se cruza con las necesidades de producir más dinero, ¿ya? Y tenemos el tema de Puchuncaví, ¿ya? Quintero y Puchuncaví. Ahí le dan de decir, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice, la química es la culpable, pero no es la culpable, si lo que quieren es obtener más dinero. Y ya, vamos a colocar una zona que sea una zona de sacrificio, en vez de pensar cómo resolver ese problema que es de química, ¿no es cierto?, llamamos a esa zona de sacrificio. Y con todo, en todos los ámbitos, ¿ya? Porque tuvimos, por ejemplo, el problema de los chanchitos, ¿ya?, que estaban contaminando, ¿no es cierto?, con olores, pero bueno, esos olores afectan la salud de las personas, ¿ya? Entonces, esto debería ser colocado, ¿no es cierto?, en enseñanza básica y media. Fíjate que a los que más les afecta el tema de toxicología es a los niños chicos, porque este asunto funciona, los venenos, en función del peso, ¿ya?, de los niños, ¿ya?, y de las personas en general. Si a un niño lo pican 10 abejas, capaz que se muera, ¿ya? En cambio a un adulto no. Entonces, qué interesante todos los temas que pusiste en esta palestra, ¿no es cierto?, porque tal vez estaría en uno en desacuerdo. Yo no voy a calentar una pizza, un pedazo de pizza a baño María, ¿sí? ¿Cierto? Ahí yo prefiero el ambiente eléctrico. Pero esos son temas, ¿no es cierto?, que van sacando una interrogante detrás de otra, ¿sí? Muy bien, yo te agradezco harto esto y seguramente dentro de poco te vamos a pedir que nos haga otra charla.
Ya. Bueno, ya quedaste comprometida, Pía. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, damos por terminado este seminario.